¿Quién quiere de pronto arrancar? ¿Pero se puede empezar? Sí, dale, Nicolás. Pues yo como para ver, pues aplicar lo que habíamos hecho, ¿sí? O sea, esos porcentajes como darlos en un valor exacto y no sé, usando también como la información que dan en el archivo pues, de los ingresos y costos y así, pues hice como una proyección en los 6 años, pero no estoy seguro si es así o porque me daban como pérdidas y como que no eran viables las dos opciones, entonces no sé, creo que cometí algún error en algo. Pues realmente no es que estés cometiendo algún error por el lado de ver pérdidas, porque recuerden que este enunciado, ¿sí? de la panadería nos pone como en una situación de ventas o de ingresos similar en ambos escenarios, ¿sí? Que de hecho ni siquiera tenemos toda la información completa para poder proyectar esos ingresos operacionales, porque nos están diciendo las cantidades de pan que se venden por periodo, pero no nos están diciendo a qué precio lo vendemos al consumidor final. Entonces sería imposible pues sacar ahí un ingreso. Pero como digamos que este capítulo 11, una de las, digamos, de los temas que nos plantea es, mire, cuando usted de pronto no tiene información que sea relevante a la hora de evaluar la alternativa, pues ni siquiera vale la pena tenerla en cuenta. Entonces, justamente aquí el ingreso operacional no es relevante porque estaría presente tanto en el escenario de tercerizar como en el escenario de seguir con la panadería. Entonces, si usted pone una plata en un lado que es la misma, la plata en el otro, pues al final se le vuelve un tema de indiferencia. Aquí realmente la decisión se va a tomar es desde el punto de vista del costo anual equivalente o el costo presente equivalente, que es traer a valor presente, ¿sí? los, los costos de este tipo de alternativas, ¿sí? Los costos de tercerizar o los costos de seguir adelante con la panadería. Entonces, como estamos en la óptica de costos, pues, ¿qué le interesa a uno como empresario? Pues irse por el camino donde los costos sean menores, ¿sí? Dado que los ingresos son iguales, pues voy a tomar las decisiones basadas en los menores costos. Entonces, seguramente a la dificultad que se ha enfrentado Nicolás es justamente esa, es pues estar viendo números negativos, o sea, costos, ¿sí? Dado que no están como relacionados los ingresos por vender el pan. Sí, sí te voy dando como pistas ahí, Nicolás. Sí, pues ahí voy entendiendo. Pues Ok. porque yo tomé pues, ingresos operacionales esos 15.000, ¿no? Pero pues si no tenemos como un precio de venta del pan, no sé qué, no es como relevante. Sí, digamos, no los puedes transformar en ingresos porque recuerden que el ingreso lo saco multiplicando precio por cantidad, ¿sí? Y no tengo el precio con que yo le vendo el pan al público, pues. ¿Qué otras dudas tienen? Profe, pues yo tenía una duda acerca del valor de desecho, del porcentaje. Ok, Es que, por ejemplo, Marillo, pues yo estoy trabajando el escenario externalizar, ¿cierto? sí. Y ella está trabajando el primero. Entonces, el de quedarse con la panadería. En ese caso, ella o sea, como que al final de los 6 periodos, se supone que ella vende todos sus activos, ¿cierto? Sí, correcto.
Profe, pero mira que yo ahí tengo una pregunta, porque es que vos decís que el valor del desecho al final, ¿cierto? O sea, al final de los 6 años, pero en la vida útil actual dice que son 10, pero ya los he utilizado por 6 años, o estoy leyendo mal. No, estás bien, ¿sí? Aquí Ujú. Mariana y Valentina lo que nos están como puntualizando es sobre la tabla que acabo de resaltar, ¿sí? Entonces, ellas se repartieron el trabajo. eh, digamos que Valentina está pensando evaluar el proyecto cuando se terceriza, ¿sí? Y fíjense que, pues si ustedes van a tercerizar, o sea, ustedes ya no van a seguir produciendo el pan, pues ¿qué es lo primero que tendrían que hacer? Vender los equipos que están aquí resaltados, ¿sí? Si yo ya no los sigo produciendo, eso es lo primero que hago. Entonces, recuerden que eh, ustedes tienen, o sea, esto dibujadito como con flechas sería en el primer momento, si estoy tercerizando, lo que hago es recibir un ingreso por haber vendido los equipos que ya no necesito, ¿sí? ¿Cuánto me van a dar por esos equipos? Entonces me van a dar estos valores que están aquí en la columna E, ¿sí? Dice valor de desecho al año 6. Ve, profe, pero espérate, tengo una pregunta. Eso, digamos, yo le saqué el porcentaje a la cantidad, pues al valor unitario, digamos, pues 2 por 15.000 me da 30.000 y a eso le saco el 50%. Eso sería a lo que yo me voy a ganar, ¿sí, cierto? Sí, correcto. O sea, tú compraste, Profe, pero es que, dale, perdón, o sea, es que es como parecía lo que dice Valen. Es que yo creo que entonces lo hice mal porque lo que yo hice fue que, pues obviamente multipliqué el valor unitario con las cantidades, eso lo multipliqué por 20% y ese 20% lo saqué, si me entendés, del valor. No, lo hice mal, ya me di cuenta. No, sí, o sea, solo, yo recibo el 20%, por cor- ejemplo, en el primer. Listo, listo. correcto, correcto, sí. Lo que nos está Sí. indicando esta columna, bien sea la E o bien sea la F para el escenario de continuar con la panadería, es que eh, por esos valores que están ahí, es sobre los que vamos a vender el equipo, ¿sí? Entonces, como bien decían, el horno, que cada uno vale 15.000, o sea, los dos hornos valen 30.000, cuando multiplicamos por el 50%, pues si decidimos tercerizar en el momento inicial, lo que vamos a recibir es la mitad del valor por el que invertimos en ellos. O sea que estaríamos recibiendo por cada horno 7.500, es decir, que por los dos recibiríamos 15.000. ¿Listo? Entonces, digamos que, ¿por qué, pues, bajo el otro escenario, el de seguir con la panadería? ¿Qué es lo que pasa? Pues si yo sigo con la panadería, no puedo vender los equipos porque tengo que seguir teniéndolos para producir. Pero recuerden que al final de la vida del proyecto, pues existen todavía unos equipos que, claro, valen mucho menos porque ya se han usado todavía más tiempo, pero valen una plata, ¿sí? Como el ejemplo que yo les daba en algún momento. Bueno, yo voy a entrar a la universidad y los fines de semana voy a trabajar en Uber. Voy a comprar el carro, lo compro 0 kilómetros, me vale 50 millones de pesos, y miro a ver esa flechita de inversión hacia abajo de 50 millones de pesos con los ingresos que yo tengo por trabajar el Uber durante 5 años, si el proyecto es factible o no, ¿sí? Y recuerden que después de 5 años, pues queda un vehículo con 5 años de uso. Entonces uno debería meter una flechita hacia arriba al final, porque por ese carro de pronto pues ya no me van a dar los 50 millones, pero sí me pueden dar 25, por ejemplo. Y sin esos 25, pues si no los meto, pues seguramente el proyecto no me está dando factible, ¿sí? Entonces aquí lo mismo, o sea, sigo trabajando con la panadería y ya pues al final, digamos, de la vida del análisis, lo que hago es poner el valor que esos activos pueden llegar a tener. Entonces, en este caso, pues valen mucho menos porque han pasado unos años más.
Entonces ya al final a mí me estarían dando por los $30.000 que invertí en los dos hornos, me estarían dando de valor de desecho de salvamento, al final me estarían dando 6.000. Profe, pero es que esa es mi pregunta. O sea, porque es que, o sea, yo obviamente entiendo todo lo que estás diciendo, pero la realidad es que la maquinaria se estaría utilizando 2 años más de la vida útil. Entonces yo cuando saqué la depreciación acumulada, pues eso me daba 36.000, porque pues la alargué pues los otros 2 años que faltaban, entonces me darían más por los equipos, ¿sí me entendés? Pero pues yo sé que lo que se invirtió realmente fueron 30.000. Entonces ahí no sé, o sea, no sé cómo hacer, porque no sé si entonces hacerlo a 12 años o a los 10 años de vida útil. No, entonces está bien tu pregunta. Eh, digamos que una cosa, recuerda, es el valor en libros, ¿sí? Y otra es el valor por el que puedes hacer la transacción, como el valor de mercado. Entonces, como tú bien puntualizas, la vida útil de los equipos son 10 años, ¿cierto? Eh, Ujú, entonces, como el presente está en este momento, ¿sí? Los equipos se compraron en un pasado y nosotros ujú. estamos en este momento aquí decidiendo qué hacemos. Y si decides continuar con los equipos, pues a ti te están pidiendo que evalúes el proyecto a 6 años, ¿sí? Entonces es claro que si te están pidiendo que evalúes el proyecto a 6 años, llega ya antes de esos 6 años que ya han pasado estos 10 años de la depreciación, ¿sí? O sea que ya el valor en libros ya desaparece, o sea, ya es cero. Entonces, ¿eso por qué es Ah, ok. importante? Eso es importante porque recuerden que cuando estuvimos viendo el concepto del valor de salvamento, le metimos también la complejidad de comparar cuánto me están dando por el equipo usado versus lo que el equipo vale en libros contables. Y recuerden que cuando ustedes lo vendían por arriba del valor en libros, esa diferencia es una ganancia ocasional. Y sobre esa ganancia ocasional tenían que pagar un impuesto, ¿sí? Que por acá abajo pues nos están dando la tasa de impuestos, que es del 15%. Ve, profe, yo Sí, tenía una duda dale, con dale. esos impuestos, Sí, porque yo también la tengo. porque es que, no sé, o sea, o sea, esos impuestos se aplican solamente para las ganancias ocasionales o es como los impuestos a las utilidades, porque yo, digamos, yo lo estaba poniendo a la utilidad, que Yo es como también. en el único periodo donde me daba utilidad, era el primero. Entonces, en ese le aplicaba el 15% a lo que tenía de utilidad, pero el resto, como todos me dan negativos, pues no lo apliqué. Ajá. Eh, miren lo siguiente. Si nosotros hacemos acá pues como la especie del flujo, ¿sí? Tenemos como los ingresos, eh, tenemos los costos variables, tenemos el margen de contribución, tenemos los costos fijos, eso nos da la utilidad operacional, ¿sí? Eh, pues después quitaría intereses, pero recuerden que aquí no hay deuda, ¿no? Entonces, digamos que no, pues no lo voy a poner aquí, eh, por lo que no estamos endeudados, pero ustedes saben que aquí van los intereses. Entonces, bueno, pongámoslo como para efectos de seguir con la estructura. Intereses, esta es la utilidad antes de impuestos. Estos son los impuestos. Y
llegamos a la utilidad. Utilidad neta. Y acá devolvemos, ¿no? El abono a capital y devolvemos la depreciación. ¿Sí? Y entonces, así es como nosotros llegamos al flujo de fondos de la operación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante acá? Miren que acá está la tasa de impuestos que está poniendo el enunciado, que es del 15%, ¿cierto? Ustedes saben que lo que tengan acá en esta utilidad es multiplicado por el 15% y sale el valor aquí a pagar de impuestos. Entonces, miren, por ejemplo, pues ustedes saben que acá los ingresos son operacionales, ¿sí? O sea, por vender pan, pero también puede haber no operacionales. Cuando ustedes venden esos equipos, digamos, ahí están teniendo un ingreso no operacional, ¿sí? Un ingreso que se está originando no por la fabricación del pan, sino justamente por deshacerse de sus equipos. Entonces sería un ingreso no operacional. Entonces miren que cuando ustedes, no sé, por decir cualquier cosa, en el escenario de seguir con la panadería hasta el final, en la última flechita, en el último periodo, yo voy a recibir un ingreso por vender esos equipos y con lo que estábamos hablando anteriormente, esos equipos en libros ya no valen nada, valen 0 pesos porque ya se han depreciado totalmente. Entonces, lo que, lo que yo voy a vender, ¿sí? Va a ser justamente una ganancia ocasional. O sea, va a entrar eso como un ingreso no operacional. Entonces, miren que yo puede que no tenga toda la información completa del ejercicio, pero por decir cualquier cosa, si, si yo aquí tengo $100 de ingreso no operacional, esos 100 al final, ¿qué es lo que van a estar haciendo? Van a estar haciendo que esta utilidad antes de impuestos sea más grande en 100. ¿Estamos claros o no? O sea, con el concepto de todo lo demás constante, ¿sí? O sea, si yo todo lo demás lo estoy dejando quieto y quiero mirar cuál va a ser el efecto de vender esos equipos y como los estoy vendiendo más caros, pues van a implicar un impuesto de ganancia ocasional. Yo lo que estoy diciendo aquí es, mire, si yo esos equipos en el último periodo los vendo en 100, estoy dejando todo lo demás constante, ¿sí? Al final, por vender esos equipos en 100, yo voy a tener una utilidad de antes de impuestos más grande en 100 pesos también o en $100. ¿Sí me siguen hasta ahí todos? ¿O no necesariamente? Profe, es que yo te estoy escuchando re mal, sinceramente. Entonces te escucho entrecortado. Si puedes repetir, por fin, lo agradecería mucho. Sí, lo que estoy diciendo es que si yo decido seguir con la panadería hasta el final, ¿sí? En el último periodo de la panadería, yo voy a tener un ingreso no operacional por vender los equipos, ¿sí? Estoy suponiendo que me van a pagar 100 por esos equipos. Entonces lo que estoy diciendo es, yo puede que no tenga todas las cifras para montar exactamente este flujo de fondo operacional completo, pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Si yo percibo un ingreso no operacional de 100, eso me está diciendo que la utilidad antes de impuestos va a ser más grande en 100 o no. Porque eso, la utilidad, ¿qué es? La utilidad es un juego entre a un ingreso quitarle un costo, ¿cierto? Entonces, si yo digo que mi ingreso va a ser más grande en 100 y estamos metiéndole el concepto de dejemos todo lo demás constante o quieto, ¿sí?
pues ¿qué va a pasar con la utilidad? ¿Va a crecer en 100 o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí lo ven todos o no? Sí, profe, yo sí. Sí, Bueno, entonces, en ese orden de ideas, si yo voy a tener más utilidad en 100, ¿qué va a pasar? Pues voy a terminar pagando por estos 100, voy a terminar pagando pues más impuestos, ¿sí? Porque ustedes saben que este rubro de impuestos, pues ¿cómo se calcula? Este rubro de impuestos lo que hace es a la utilidad antes de impuestos, la multiplica por la tasa de impuestos y se llega a este monto de impuestos a pagar. ¿Sí? ¿Sí, sí lo ven todos ahí también? ¿O no? Y profe, pero por ejemplo, Sí, profe. digamos, en ese primer periodo, pues digamos, yo tuve utilidades, pero el resto no. Ahí entonces, pues no se tendría que sacar ese porcentaje de impuestos, ¿cierto? No, es que no se olviden de una de las preguntas iniciales. No se olviden que el ejercicio, o sea, en la vida real, los dueños de ese negocio sí están pagando impuestos, porque sí tienen ventas de pan, ¿sí? Lo que pasa es que eso va a estar en las dos hojas de Excel. ¿Qué son las dos hojas de Excel? Una hoja es el escenario de tercerizar y otra hoja es el escenario de seguir con la panadería. Entonces fíjate que esos dos números en las mismas magnitudes van a estar al lado y lado. Entonces eso no te está haciendo la diferencia, ¿sí? Yo lo que les quiero mostrar aquí es, miren, en este escenario, que el que estoy pintando es el de seguir con la panadería, el último periodo de evaluación, ¿sí? Por el hecho de vender los, los equipos, ¿sí? Por un valor que nos estamos inventando, que es 100, eso te está haciendo que vas a pagar 15 pesos de impuestos de más, ¿sí? O sea que, digamos, si esto uno lo lleva pues a utilidad, por ejemplo, o sea, el impacto sobre la utilidad, pues es este menos este, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros lo que hemos hecho es solamente excluir como la parte de los ingresos operacionales, ¿sí? Por vender pan, porque están al lado y lado de los dos escenarios, ¿sí? Pero ya aquí nos estamos enfocando solamente es en mirar los impactos específicos o particulares de cada uno de los dos ejercicios, ¿sí? Esto digamos que este sería de pronto como la foto de seguir con la panadería. pero ese sería solo el primer año, ¿no? No, esto es seguir con la panadería, esto solamente, esta flechita de acá sería solamente el último, ¿sí? Esto sería el inicio del año 6, ¿sí? Que ustedes Ve, van a... profe, y por ejemplo, en el de tercerizar, digamos que yo tengo una ganancia ocasional, pues todos los meses, no operacional, que sería el arriendo, ahí también le tendría que sacar, o sea, ahí le tendría que sacar el 15% a eso que me estoy ganando por el arriendo. Sí, sí. Entonces, Ok. esto lo cogemos aquí como ejemplo de seguir con la panadería, ¿sí? Y pongamos acá, Profe, ¿qué hubo? ahora que veo, pues vos pusiste inicio del año 6, ¿no? O sea, yo le estoy haciendo igual todo por meses. O sea, los 6 años los puse por meses. Y los ingresos no operacionales los puse al final del año 6.
¿tendría que correrlo entonces al inicio del año 6? Bueno, ahí hay como dos cositas, ¿sí? Una es, miren que la pregunta es, ¿qué decisión recomendaría considerando un horizonte de evaluación de 6 años? ¿Listo? Yo diría que lo más fácil en este caso, a diferencia del trabajo final de ustedes, es trabajar 6 años solamente, ¿sí? No abrirlo por mes. Entonces, pues cuando a uno, si quieren hagámoslo aquí abajo, pues cuando a uno le hablan de 6 años, entonces uno, digamos que uno se imagina dos cositas, ¿sí? A uno le pueden poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces ahí uno se está imaginando los 6 años. Pero también uno se puede imaginar esto mismo con la palabra inicio, digamos que inicio 1, y esto pues quedaría inicio 2, inicio 3, inicio 4, inicio 5 e inicio 6. ¿Listo? Miren que cuando uno lo tiene así, pues ¿qué me estoy imaginando entonces aquí? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Porque miren que la diferencia entre este de aquí y este de acá es que de todas formas, como nosotros, la lógica que trabajamos en este tema es el valor del dinero en el tiempo, nosotros en el momento, o sea, ¿cuándo se está tomando la decisión de si seguimos con la panadería o si tercerizamos? Hoy, ¿sí? ¿Y qué es hoy? Hoy es como el cero, o sea, hoy es como el inicio de un periodo, ¿sí? Entonces, a lo que me refiero es, si ustedes salen a vender los equipos porque tercerizan, los están vendiendo hoy que decidieron no seguir con la panadería, ¿sí? Entonces, mire que, pues, es como si acá estuviera recibiendo el valor de la venta de los equipos. Si usted lo pone acá, es como si los equipos, la plata la estuviera recibiendo dentro de un año, ¿sí? Entonces, digamos que esto es una discusión pues que siempre se da en este tipo de ejercicios, si a uno no le precisan si estamos hablando al inicio del año o estamos hablando al final, ¿ya? Entonces, digamos que pues para que nos alineemos todos en lo mismo, yo diría que los 6 años los trabajemos de esta manera que estoy acá resaltando en amarillo, ¿sí? Entonces, digamos que yo sé que la plata por vender los equipos, si decido tercerizar, la recibo aquí, ¿sí? En este momento, cero. O sea, no tengo que aplicarle valor del dinero en el tiempo porque ya está en presente, ¿sí? Lo que yo reciba el periodo 1, pues lo que estoy haciendo es devolverlo solamente una vez y así sucesivamente. Lo que reciba acá, lo devuelvo 2 veces. ¿Listo? Esa es una precisión. Eh, pues creo que esa era como tu pregunta, ¿no? Sí, sí, profe. Pues realmente me toca cambiarlo todo. Entonces, pues tengo que volverlo a hacer. Pero, profe, mira que ahorita, antes de preguntarte eso, pues tuve que hacer unos cambios y la TIR no me salía como si tuviera algún dato malo, pero no sé por qué. O sea, y con Valen le pasa lo mismo. Eso es debido como a qué. Bueno, es que la tasa interna de retorno es un porcentaje y los porcentajes se calculan
o sea, un porcentaje o una tasa es una diferencia, ¿sí? Entre un valor como alto y un valor bajo. Como ustedes aquí, digamos que normalmente nosotros aplicábamos la TIR cuando teníamos al inicio de un proyecto una inversión, o sea, teníamos una plata negativa, y en los periodos futuros teníamos unas entradas, ¿sí? Unas platas positivas. Entonces lo que hacía la TIR era calcular qué porcentaje había, ¿sí? De rentabilidad entre lo que recibo y lo que entrego en la inversión. Pero este no sería el caso. En este caso no se puede hacer, Cor- básicamente. Correcto. Aquí básicamente lo único que vamos a evaluar como indicador acá, vamos a calcular, digamos, el valor presente, eh, ¿sí? Como el valor presente, pero realmente esto evoluciona porque, porque yo no tengo ingresos de la venta del pan, ¿sí? Entonces se vuelve es una decisión del indicador costo presente equivalente, ¿sí? ¿Qué es costo presente equivalente? Es sacarle el valor presente a los costos, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, sacar el valor presente a los costos. Y entonces el valor presente que me dé más bajito, o sea, menos costo, pues por ese lado me voy a inclinar a la decisión, ¿sí? Viéndolo solamente desde la perspectiva pues financiera. Entonces, bueno, recuerden que pues es prácticamente todo lo relacionado con costo, pero tenemos, como mencionaba Valentina, el tema del ingreso no operacional. Si yo tercerizo, vendo los equipos, los hornos, y me queda un espacio vacío en el supermercado, y entonces se lo voy a alquilar a otro proveedor para que ponga ahí otra actividad y él me va a pagar un arriendo, ¿sí? Entonces digamos que pues esa es una particularidad de ese escenario, eh, lo tengo que meter porque pues estoy evaluando es qué alternativa tiene menos costo, pero justamente pues el hecho de tercerizar está generando que yo pueda tener un ingreso adicional por arrendar ese espacio, ¿sí? Cosa que no pasa en el otro escenario, porque si yo sigo con la panadería, pues qué espacio voy a alquilar si ahí siguen los equipos, los hornos, pues no hay espacio, o sea, ahí es donde yo produzco el pan. Entonces con eso yo tengo que, pues, seguirlo ocupando y no se lo puedo alquilar a ninguna otra persona, ¿sí? Entonces por eso es que ese tipo de ingreso, digamos, sí es específico de uno de los dos escenarios y se mete, ¿sí? Así como lo que estábamos hablando ahora de los valores de... Saltó ahorita este año con las pruebas a ver hacer la segunda de Colombia. Solo está detrás de los Andes. ¿Qué hubo, Juan? Cerrate por ahí el micrófono. Eh, entonces, ¿sí me siguen? Sí, profe, sí. Sí, sí, profe. Bueno, entonces acá estábamos poniendo que la otra opción, esto es un ejemplo, ¿no? Porque recuerden que pues tienen que hacer todos los periodos que vimos en la parte de abajo que resalté en amarillo. Aquí sería tercerizar, ¿sí? Me ¿Qué hubo? Dale, ¿alguien me habla? presupuesto porque el salario del supervisor. Pues los 15.000 es el ingreso de cada año, ¿no? Desde el año 1 hasta el año 6. Hola, es- estaban haciendo una pregunta, no la escuché bien. Ah, sí, profe, que es que estoy entonces confundida con el salario del supervisor. Ese salario, esos 15.000, ¿ese lo gana por todos los 6 años o cada mes o cada año? Es que ahí sí me perdí. Sí, nosotros estamos trabajando por año, pero hay una información que está por mes, ¿sí? Entonces, eh, nos hablan de las operaciones de la panadería son supervisadas
por el jefe de operaciones de la empresa, quien tiene ingresos anuales de 15.000. ¿Sí? Esos son los ingresos por año. Pero la información, por ejemplo, del PAN, esa información del PAN está dada Mensual, creo. por mes, ¿sí? Entonces tendrían que volverla anual, pues multiplicando por Profe, meses. ¿Qué hubo? y, por ejemplo, yo hice todos los cálculos de los costos variables con los 20.000 kilos que les piden. Y yo soy la que se queda con la panadería. Igual tomo esos 20.000, ¿cierto? Porque ellos dicen que, pues se asume que ellos como panadería también tienen esa demanda. Correcto, correcto. Sí, la demanda va a ser la misma en cualquiera de los dos escenarios, en el de tercerizar o en el de seguir con la panadería. Listo, gracias. Se nos está acabando el tiempo de esta reunión, quedan 2 minutos. ¿Qué quieren hacer? ¿Sí? Una opción es, por ejemplo, que con las dudas que se han resuelto en esta sesión, pues ustedes trabajen de aquí al viernes para que sigan pues como aplicando lo que se ha discutido aquí y que nos volvamos a juntar el viernes en otro espacio como este, pues para mirar en ese momento cuáles son las nuevas dudas o los obstáculos que todavía persisten. No sé si les parece bien esa propuesta. Sí, súper, profe. Sí, claro, profe. Sí, profe, a mí me parece. ¿Ok? Entonces, esta sesión de hoy, que está grabada, pues la subimos pues por si necesitan volver como a alguna de las explicaciones. Y en ese correo que les mando ahora, les mando el enlace de esta sesión y pues el enlace a juntarnos el viernes a las 2 de la tarde. ¿Les parece bien? Listo, profe, gracias. Sí, Listo, profe, profe. una. Dale, profe. Chao, profe, gracias. Bueno, entonces así Vamos, quedamos. Que profe, estén todo bien. bien. Bueno, listo. Hablamos.